Claro, aquí tienes la historia reescrita con nuevos personajes y un nuevo escenario, manteniendo la esencia de la trama y las emociones, y con la longitud solicitada. Esa mañana de abril en Guadalajara, Alejandro Garza despertó con la misma y persistente sensación de vacío que lo había acompañado durante meses. A sus 28 años, era el único heredero de una fortuna tan vasta que la mayoría solo podía soñarla. Pero su corazón se sentía más desolado y pobre que nunca. Las fiestas interminables en los clubes más exclusivos de la ciudad, las mujeres cuyo interés se medía en quilates y los amigos cuya lealtad fluctuaba con el valor de las acciones, habían dejado un sabor amargo y polvoriento en su alma. Mientras se servía un café negro en la cocina minimalista de su mansión en Puerta de Hierro, el timbre resonó con una claridad que cortó el silencio matutino. «Debe ser la nueva empleada doméstica», murmuró para sí mismo con la misma indiferencia con la que afrontaba casi todo en su vida. No podía imaginar, ni en sus sueños más descabellados, que esos pasos que se acercaban al otro lado de la puerta traerían consigo el amor de su vida. Su hermana Valeria había insistido en contratar nueva ayuda después de que la anterior empleada, una señora mayor y de pocas palabras, renunciara, cansada de las constantes fiestas nocturnas que convertían la mansión en un desfile de extraños. Alejandro caminó hacia la entrada principal sin prisa, esperando encontrarse con otra figura anónima que se encargaría de las tareas del hogar. Pero cuando abrió esa imponente puerta de roble macizo, su mundo, tal como lo conocía, se detuvo por completo. Sus ojos se encontraron con los más hermosos que jamás había contemplado. Frente a él, de pie en el umbral, había una joven de aproximadamente 23 años, poseedora de una belleza tan natural y pura que lo dejó sin aliento. Sus ojos, de un cálido color miel, brillaban con una luz especial, una mezcla de inocencia y determinación, enmarcados por pestañas largas y naturales que rozaban sus mejillas cuando sonreía. La joven llevaba un sencillo vestido verde que realzaba su figura esbelta y modesta, combinado con unos zapatos negros de tacón bajo y un pequeño bolso de mano. Su cabello, de un castaño oscuro y profundo, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y en su rostro se dibujaba una sonrisa tímida pero genuina que irradiaba una bondad casi palpable. Alejandro, un experto en detectar artificios, notó de inmediato que, a diferencia de todas las mujeres que frecuentaba, esta joven no llevaba joyas ostentosas ni una gota de maquillaje excesivo. Su belleza era un lienzo sin retocar, y eso lo impactó profundamente. «Buenos días, señor Garza. Soy Sofía Reyes, la nueva empleada doméstica», dijo con una voz melodiosa que resonó en los oídos de Alejandro como la sinfonía más exquisita. Sus manos, pequeñas y delicadas, sostenían una carpeta con sus documentos, y Alejandro pudo notar que temblaban ligeramente, delatando sus nervios. La forma en que pronunció su nombre, con ese acento tapatío tan dulce y claro, hizo que algo se removiera en lo más profundo de su pecho. Por primera vez en años, Alejandro Garza sintió un interés genuino y abrumador por conocer a alguien, no por su linaje o su cuenta bancaria, sino por la luz singular que emanaba de esos ojos color miel. «Pase, por favor», logró articular, haciéndose a un lado para dejarla entrar, incapaz de apartar la mirada de ella. Sofía entró con pasos cuidadosos, sus ojos recorriendo con discreta admiración la elegancia de la mansión. No había en su mirada la codicia o la ambición que Alejandro había aprendido a reconocer en tantas otras mujeres. Observaba los cuadros y los muebles con una curiosidad sincera, como si apreciara el arte y la belleza por lo que eran, no por su valor monetario. «¡Qué casa tan hermosa!», comentó con una sinceridad refrescante, deteniéndose frente a un ventanal que ofrecía una vista panorámica del jardín principal y los campos de golf del club. Alejandro se acercó hasta quedar a su lado, y por primera vez pudo percibir su perfume, una fragancia sutil, floral y fresca, que contrastaba dramáticamente con los aromas caros y penetrantes que usaban las mujeres de su círculo. «Mi hermana Valeria se encargó de la decoración», respondió, esforzándose por mantener una conversación normal mientras una extraña y poderosa sensación lo invadía. Sofía asintió con una sonrisa, y la alegría en su gesto era tan genuina que desarmó por completo a Alejandro. La luz del sol matutino, filtrándose a través del cristal, iluminó su rostro creando una imagen que quedaría grabada a fuego en su memoria. En ese preciso instante, Alejandro supo que algo fundamental había cambiado en su vida, aunque aún no pudiera comprender la magnitud de ese cambio. Mientras le explicaba las responsabilidades del trabajo, se descubrió a sí mismo perdido en la forma en que ella escuchaba, con una atención absoluta, asintiendo y tomando notas mentales de cada detalle. Hacía preguntas inteligentes y pertinentes sobre la rutina de la casa, demostrando un profesionalismo que lo sorprendió. «¿A qué hora prefiere que le prepare el desayuno, señor Garza?», preguntó con esa voz que era como una caricia para sus oídos. «Llámame Alejandro, por favor», respondió él de forma automática, sorprendiéndose a sí mismo por su espontaneidad.
Jamás, en todos sus años como patrón, le había pedido a un empleado que lo tratara con tanta familiaridad. Sofía lo miró con sorpresa, pero asintió respetuosamente. Gracias, señor Sopocintos. Gracias, señor Alejandro, señor Tampons, dijo, y la forma en que su nombre sonó en sus labios envió una onda de calidez por todo su cuerpo. Durante la siguiente hora, Alejandro inventó excusas para permanecer cerca de ella, mientras se familiarizaba con la casa. La observó doblar las toallas con una precisión meticulosa, organizar los productos de limpieza con una eficiencia casi militar y tratar cada objeto, desde el más valioso hasta el más mundano, con un cuidado reverencial. Su dedicación y respeto por el trabajo eran evidentes en cada gesto. Cuando Sofía se agachó para recoger un papel del suelo, Alejandro notó un pequeño crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Ese detalle le reveló algo más sobre su carácter. Era una mujer de fe, de principios, de valores sólidos que chocaban frontalmente con el vacío moral de su propio mundo. Al final de la mañana, cuando Sofía se preparaba para marcharse, Alejandro sintió una urgencia inexplicable por detenerla. «Sofía», la llamó cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. Ella se volvió, sus ojos brillantes llenos de una expectativa interrogante. «Sí, señor Alejandro». Él buscó desesperadamente algo que decir. Cualquier pretexto para prolongar el momento. Mañana tómate tu tiempo para conocer bien la casa. No hay prisa», dijo, sintiéndose ridículo por la torpeza de sus palabras. Sofía asintió, agradecida. «Muchas gracias por la oportunidad, señor Alejandro. Le prometo que no lo defraudaré», respondió con una sinceridad que le tocó el corazón. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se quedó inmóvil en el vestíbulo, reviviendo cada segundo de ese encuentro. Por primera vez en su vida, había conocido a una mujer que lo había impresionado no por lo que tenía, sino por lo que era. Sus manos temblaron ligeramente. Una pregunta martillaba en su mente con una intensidad que lo asustaba. ¿Qué era exactamente lo que había visto en los ojos de Sofía que lo había perturbado tan profundamente? Los días siguientes se convirtieron para Alejandro Garza en un torbellino de emociones desconocidas. Cada mañana esperaba con una ansiedad casi adolescente la llegada de Sofía, y cada tarde sentía un vacío inexplicable cuando ella se marchaba, como si se llevara consigo la luz de la casa. La joven cumplía sus tareas con una dedicación y una perfección que superaban cualquier expectativa. Pero lo que realmente lo fascinaba era su esencia. Humilde sin ser servil, educada sin ser falsa, hermosa sin ser vanidosa. Alejandro comenzó a tejer una red de excusas para pasar tiempo en las áreas donde ella la trabajaba. Fingía revisar documentos en la sala mientras ella limpiaba el polvo de los muebles, o se preparaba un café justo cuando sabía que ella estaría en la cocina. Sus conversaciones eran breves, casi triviales, pero para Alejandro eran como oasis en el desierto de su existencia. Le preguntaba sobre su día, sobre sus estudios, y cada respuesta de ella, llena de una sencillez y una sabiduría natural, lo cautivaba más. Una mañana, mientras Sofía arreglaba un ramo de flores frescas que había traído del mercado para decorar la mesa del comedor, Alejandro decidió dar un paso que había estado planeando toda la noche. Se acercó a ella, con el corazón latiéndole con una fuerza inusual. «Sofía», comenzó tratando de sonar casual. «Esta noche hay una cena de gala en el Country Club. Es el evento más importante del año. ¿Te gustaría acompañarme?» La pregunta salió con más nerviosismo del que había anticipado. Se sintió como un adolescente en su primera cita. Sofía levantó la vista de las flores, sus ojos color miel reflejando una sorpresa genuina y algo más que Alejandro no supo descifrar. «Señor Alejandro», comenzó con su voz suave pero firme. «Agradezco de corazón la invitación, pero no sería apropiado. Yo trabajo para usted, y mi lugar no está en ese tipo de eventos». Sus palabras, dichas con una elegancia y una dignidad impecables, fueron un golpe inesperado para él. «Pero», insistió él, sin darse cuenta de que cada palabra empeoraba la situación. «Puedo conseguirte el vestido más hermoso de toda Guadalajara. Diamantes, zapatos de diseñador, lo que quieras. Serías la mujer más bella de la noche». Mientras hablaba, vio cómo la calidez en la mirada de Sofía se transformaba en una firmeza de acero. Ella dejó las flores sobre la mesa y se irguió, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo hizo sentir pequeño e insustancial. «Señor Alejandro», dijo, su voz manteniendo el respeto pero despojada de toda suavidad. «Yo no soy una mujer que se pueda comprar con vestidos y joyas. Mi valor no se mide por lo que llevo puesto ni por los lugares a los que asisto». Las palabras lo golpearon como una bofetada invisible, pero Sofía no había terminado. «Si usted cree que por ser empleada doméstica no tengo principios o dignidad, entonces se equivoca por completo». Pudo ver cómo sus mejillas se encendían con una indignación contenida.
Yo trabajo honestamente para mantener a mi familia y para pagar mis estudios en la universidad. No necesito que nadie me regale nada para sentirme valiosa, porque mi valor proviene de mis acciones, de mi carácter, de la forma en que trato a los demás. Cada palabra era una lección de vida que Alejandro jamás había recibido. Su voz temblaba ligeramente por la pasión, pero nunca perdió su firmeza. Mi madre, doña Elena, me enseñó que una mujer vale por lo que tiene en el corazón, no por lo que tiene en el closet. Y mi padre, don Miguel, me demostró que la verdadera riqueza es poder dormir con la conciencia tranquila. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo cómo el andamiaje superficial de su mundo se desmoronaba. Respeto mi trabajo y sobre todo me respeto a mí misma, concluyó ella. Por eso le pido que me trate con la misma dignidad con la que trataría a cualquier otra persona. La fuerza moral de sus palabras resonó en el silencio de la mansión. Él, que estaba acostumbrado a que las mujeres compitieran por sus favores y aceptaran sus regalos sin dudar, se encontraba frente a alguien completamente diferente, y esa diferencia lo había sacudido hasta los cimientos. Sofía, yo no quise ofenderte, logró decir finalmente, sus palabras sonando torpes e insuficientes. Solo pensé que... Entiendo que usted está acostumbrado a un mundo distinto, lo interrumpió ella, con una sonrisa triste que le partió el corazón. Pero espero que ahora entienda que no todas las mujeres buscamos lo mismo. Con su permiso, tengo trabajo que terminar. Sofía tomó las flores y se dirigió a la cocina, dejando a Alejandro solo en medio de la sala, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 28 años. Por primera vez en su vida adulta, se sintió genuinamente avergonzado de sí mismo. La imagen de Sofía, alejándose con esa dignidad inquebrantable, se grabó en su mente. Esa noche no fue a la gala. Canceló el compromiso sin dar explicaciones. Se encerró en su estudio, reviviendo la conversación, saboreando la amargura de su error y la dulzura de su admiración. Una mujer vale por lo que tiene en el corazón, repetía en voz alta, dándose cuenta de que, en toda su vida, nunca había conocido a nadie tan real, tan íntegra, tan valiosa como Sofía Reyes. Las semanas que siguieron a esa conversación transformadora marcaron un punto de inflexión en la vida de Alejandro Garza. Las palabras de Sofía habían actuado como un catalizador, iniciando un cambio profundo en su ser. Por primera vez desde que había heredado la fortuna familiar, comenzó a cuestionar cada faceta de su existencia con una lucidez que era a la vez aterradora y emocionante. La semilla de conciencia que Sofía había plantado crecía día a día, alimentada por cada gesto sencillo pero significativo de ella. Alejandro la observaba en secreto, fascinado. Veía cómo trataba cada objeto de la casa con respeto, cómo le sonreía con genuina calidez al jardinero anciano, cómo preguntaba por la salud de la esposa del portero. Veía cómo guardaba las sobras de la comida para llevárselas a una familia necesitada de su barrio. Cada una de estas acciones era un martillazo a la conciencia dormida del millonario, que comenzaba a verse a sí mismo como un hombre que había vivido 28 años en una burbuja de egoísmo inconsciente. Esta transformación no pasó desapercibida. Javier, su amigo de toda la vida y compañero de juergas, lo notó de inmediato. Irrumpió en la mansión una tarde, frustrado por las constantes negativas de Alejandro a sus invitaciones. «Hermano, ¿qué demonios te pasa? Llevas semanas comportándote como un monje», le reclamó. «Las mujeres más guapas de Guadalajara preguntan por ti, y tú aquí, encerrado como un ermitaño». Por primera vez, las palabras de su amigo le sonaron huecas, superficiales. La vida que describía, que hasta hacía poco era la suya, le pareció vacía de cualquier significado real. «Quizás estoy cansado de esa vida, Javier», respondió con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Quizás hay cosas más importantes que las fiestas y las mujeres que solo buscan mi dinero». Javier lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Más importante que divertirse? ¿Que aprovechar que lo tienes todo?» «Sí, Javier, hay cosas mucho más importantes», respondió Alejandro con una firmeza que zanjó la discusión. Cuando su amigo se fue, visiblemente molesto, Alejandro se dirigió a la cocina. Encontró a Sofía cortando verduras, tarareando suavemente una canción popular. El aroma de la comida casera llenaba el aire. «Huele delicioso», comentó él, acercándose. Sofía levantó la vista y le dedicó una sonrisa genuina, sin rastro del malestar de semanas atrás. «Estoy preparando mole poblano, señor Alejandro. Es la receta de mi abuela. Ella decía que la comida hecha con amor alimenta el alma». El cariño con el que hablaba de su familia conmovió a Alejandro. «Me encantaría probarla», dijo con una vulnerabilidad que él mismo no sabía que poseía. «Hace años que no como algo preparado con tanto cariño». Sofía lo observó con una mirada nueva, más suave. «Con mucho gusto, es un placer cocinar para alguien que lo aprecia». Ese almuerzo fue una revelación para Alejandro.
Tuvieron una conversación real, sin pretensiones. Sofía le habló de sus estudios de administración de empresas, de su sueño de ayudar a pequeños negocios familiares a crecer, de las noches en vela estudiando después de trabajar. ¿Nunca te cansas?, preguntó él, impresionado por su determinación. A veces sí, admitió ella con una sonrisa cansada pero hermosa. Pero cuando pienso en mis padres, en todo lo que han sacrificado por mí, encuentro fuerzas para seguir. Le contó que su padre trabajaba como albañil desde los 14 años y que su madre cosía para ayudar con los gastos. Ellos nunca pudieron estudiar, pero siempre me dijeron que la educación es la única herencia verdadera que pueden dejarme. Mientras la escuchaba, Alejandro se sentía cada vez más pequeño ante la grandeza moral de esa mujer. No sentía resentimiento, sino una profunda y cálida admiración. Esa noche no pudo dormir. La educación es la única herencia verdadera, repetía, comparando esa verdad con su propia herencia de dinero fácil y privilegios no ganados. Mirando las luces de Guadalajara desde su ventana, se preguntó qué había construido él con su fortuna. La respuesta fue desoladora: nada. Su vida había sido una sucesión de placeres vacíos, pero junto a la melancolía sintió nacer algo nuevo: la esperanza. La esperanza de que no fuera demasiado tarde para cambiar. Y en el centro de esa esperanza, como un faro en la oscuridad, estaba la imagen de Sofía. Lo que Alejandro no sabía era que estaba a punto de descubrir un sacrificio de Sofía que cimentaría su amor y cambiaría sus vidas para siempre. Mayo llegó a Guadalajara, y para Alejandro, los días se medían por los momentos que podía compartir con Sofía. Se había vuelto un experto en crear encuentros casuales. Ella, por su parte, había notado esta cercanía, pero la interpretaba como una muestra de confianza, sin sospechar los verdaderos sentimientos que ardían en el corazón del millonario. Una mañana, Alejandro notó algo diferente en ella. Había una mezcla de emoción y melancolía en su mirada. Mientras ella organizaba la biblioteca, él se acercó con 2 tazas de café. Buenos días, Sofitos. Sofía, te noto un poco diferente hoy. ¿Todo bien? Ella suspiró, debatiendo si compartir su dilema. Es que ayer recibí la invitación para mi ceremonia de graduación de la universidad. Eso es maravilloso, sé lo duro que has trabajado, dijo él con genuina alegría. El rostro de ella se iluminó, pero la sombra de tristeza regresó. Sí, estoy muy contenta, pero... ¿Pero qué?, insistió él con delicadeza. Es sobre el baile de graduación, confesó bajando la voz. Siempre soñé con ir, desde niña. El vestido, la música, celebrar el final de tanto esfuerzo. Sus ojos se humedecieron. Pero no voy a poder ir, cuesta mucho dinero y tengo planes más importantes para mis ahorros. La respuesta de Sofía lo desconcertó. ¿Qué podía ser más importante que celebrar el logro de su vida? Ella sonrió con una mezcla de tristeza y determinación que le estrujó el corazón a Alejandro. Hace 3 meses que no veo a mis padres. Viven en un pueblo a 6 horas de aquí, y el viaje cuesta exactamente lo mismo que el baile. Mi madre me escribió que mi padre no se ha sentido bien, y no puedo gastar dinero en una fiesta cuando ellos me necesitan. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ellos han sacrificado tanto por mí. Lo menos que puedo hacer es estar con ellos. Alejandro sintió una admiración tan profunda que lo dejó sin aliento. En su mundo de caprichos y egoísmo, este acto de amor incondicional era algo casi sagrado. Sofía, comenzó él, su voz cargada de emoción. Eres la persona más admirable que he conocido. No hay nada admirable en hacer lo que cualquier hija haría, respondió ella con humildad. No, Sofía. La mayoría de la gente que conozco pondría sus deseos primero. Tú tienes un corazón de oro. Sus palabras la conmovieron. Se miraron en un silencio cargado de sentimientos no expresados. En la mente de Alejandro, un plan audaz y maravilloso comenzaba a tomar forma. Haría que su sueño se hiciera realidad. Sin embargo, no contaba con que una sombra de su pasado estaba a punto de regresar para intentar destruir la frágil y hermosa conexión que había comenzado a florecer. Una semana después, mientras Alejandro planeaba en secreto la sorpresa para Sofía, el timbre de la mansión resonó con una insistencia arrogante. Era Rebeca Sandoval, su exnovia. Una mujer que representaba todo lo que él había comenzado a despreciar. Superficialidad, crueldad y un sentido de derecho ilimitado. Cuando Alejandro llegó al vestíbulo, la escena le revolvió el estómago. Rebeca, enfundada en un vestido de diseñador y con una sonrisa venenosa, había arrojado su bolso y chaqueta a Sofía, tratándola como a una sirvienta sin rostro. Alejandro, mi amor, sabía que me extrañabas, dijo con falsa dulzura. Rebeca, ¿qué haces aquí?, respondió él con frialdad. Tengo noticias. Me gradúo de la universidad. ¿Qué casualidad? Es la misma donde estudia tu empleadita, dijo, arrastrando la última palabra con desprecio. Se acercó a Sofía, quien había palidecido. Sí, qué divertido, compartimos algunas clases. Claro que yo estudio por diversión, mientras que otras, como tú, tienen que trabajar en la cafetería para poder pagar, ¿no es así?
La humillación era deliberada y cruel. Es verdad, trabajo para costear mis estudios, y estoy orgullosa de ello, respondió Sofía con una dignidad que enfureció aún más a Rebeca. ¡Qué inspirador!, se burló Rebeca. Dime, ¿vas a ir al baile de graduación? Será en el lugar más exclusivo. Supongo que para alguien como tú es un desafío conseguir un vestido apropiado. No, no asistiré. Tengo otras prioridades, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. ¡Qué lástima! Aunque es mejor así. Sería incómodo para ti estar rodeada de gente con la que no tienes nada en común. Las familias importantes de Guadalajara estaremos allí. Cada palabra era un puñal. Diego sintió una furia que no había experimentado en años. Pero Rebeca, ahora dirigiéndose a él pero asegurándose de que Sofía escuchara, continuó. He oído que te has vuelto muy casero. Ahora entiendo por qué, viendo el tipo de compañía que tienes. La insinuación era devastadora. Pero tranquila, Sofía. No es tu culpa. Algunas personas nacen para ser servidas y otras para servir. Es el orden natural de las cosas. En ese momento, algo dentro de Alejandro se rompió. La furia contenida explotó, consumiendo años de apatía y superficialidad. Se había acabado el silencio. Se había acabado la indiferencia. Era hora de defender a la mujer que amaba. Ya basta, Rebeca, rugió Alejandro. Su voz, cargada de una furia helada, hizo que la mansión entera pareciera temblar. Sus ojos ardían y se irguió como un guerrero defendiendo su tesoro más preciado. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a insultar a una mujer que vale 1000 veces más que tú? Rebeca retrocedió, sorprendida por su vehemencia. Sofía es la persona más digna, trabajadora y noble que he conocido. Tú no eres digna ni de respirar el mismo aire que ella. Continuó él, acercándose a Rebeca con pasos decididos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y ella? Ella trabaja honestamente por cada peso. Estudia hasta la madrugada para construirse un futuro. Sacrifica sus sueños por su familia. ¿Y tú? Tú no has hecho nada en tu vida más que gastar el dinero de tu padre y humillar a personas que son infinitamente mejores que tú. Cada palabra era un golpe. Rebeca, por primera vez en su vida, se sintió acorralada. Durante meses creí que había algo malo conmigo porque no sentía nada real por ti. Ahora entiendo. El problema no era yo. Es que tú estás completamente vacía por dentro. Se volvió hacia Sofía, quien lo miraba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Su voz se suavizó, llenándose de una ternura infinita. Sofía, cada palabra que ella dijo es mentira. Tú no eres menos que nadie. Tú eres más. Eres más valiente, más fuerte y más hermosa que cualquier mujer que haya conocido. Tú me has enseñado lo que significan los valores reales. Gracias a ti, he dejado de ser el hombre vacío que era. La persona que me ha hecho querer ser mejor eres tú. La confesión quedó suspendida en el aire, cargada de meses de amor contenido. Se acercó un paso más a ella, sellando su declaración. Si alguien no merece estar en esta casa, no eres tú, es ella. Se giró hacia Rebeca. Vete de mi casa, ahora. Y no vuelvas nunca más. Y si me entero de que vuelves a molestar a Sofía, te juro que todo Guadalajara sabrá la clase de persona que eres. Te vas a arrepentir, siseó Rebeca, humillada. Todos sabrán de tu obsesión con la empleada. Alejandro soltó una carcajada, una risa de liberación. Mi reputación de playboy superficial, por favor, arruínala. Sería un honor que la gente sepa que por fin he encontrado algo real. Cuando Rebeca se fue dando un portazo, Alejandro se concentró en Sofía. Nadie me había defendido así, murmuró ella, su voz quebrada por la emoción. No me agradezcas, dijo él suavemente. Agradéceme por finalmente haber encontrado el valor para decir la verdad. Después de la confrontación, el aire en la mansión se cargó de una electricidad palpable. La confesión de Alejandro había quedado suspendida entre ellos, una promesa tácita de un futuro juntos. Sin embargo, él sabía que las palabras no eran suficientes. Tenía que demostrarle a Sofía y al mundo la profundidad de su amor. Comenzó a planificar la sorpresa más grande de su vida. No solo se aseguraría de que Sofía asistiera a su baile de graduación, sino que convertiría esa noche en un cuento de hadas. Contactó en secreto a los mejores diseñadores de Guadalajara y encargó un vestido digno de una princesa. Reservó una suite en el hotel del evento y coordinó cada detalle con una precisión que nunca había aplicado a nada que no fueran sus negocios. Pero para que la sorpresa fuera perfecta, necesitaba ausentarse. No anticipó el efecto devastador que su partida tendría en el corazón de Sofía. 3 días antes de la graduación, anunció que debía viajar a la Ciudad de México por negocios urgentes y que no regresaría hasta después del fin de semana. ¿Después del fin de semana?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La desilusión en sus ojos fue como una daga para Alejandro. Pero mi graduación es el sábado,
Lo siento, Sofía, es ineludible, mintió él, odiándose a sí mismo. Pero estoy seguro de que será una ceremonia hermosa. Te lo mereces todo. Las palabras sonaron vacías. Sofía, con el corazón encogido, mantuvo la compostura. Entiendo, señor Alejandro, que tenga buen viaje. Cuando él se fue, ella se quedó en el vestíbulo, sintiendo cómo sus esperanzas se desvanecían. Los días siguientes fueron una tortura. La mansión, sin él, se sentía inmensa y fría. Las dudas la asaltaron. Fui una tonta. Soy solo su empleada. ¿Cómo pude confundir su amabilidad con amor? Quizás Rebeca tenía razón. La noche antes de su graduación, el timbre sonó. Con el corazón en un puño, corrió a la puerta, rezando por un milagro. Pero no era Alejandro. Era un mensajero con una caja elegante y una carta. Con manos temblorosas, la abrió. La caligrafía era inconfundible. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, mi plan ha comenzado. Perdóname por haber desaparecido, pero necesitaba que todo fuera perfecto, porque tú te mereces la perfección. No puedo permitir que te pierdas el momento que tanto mereces. Pero más que eso, no puedo seguir ocultando lo que siento. Sofía, te amo. Te amo con una intensidad que nunca creí posible. Te amo por tu bondad, tu fuerza, tu integridad. El vestido en esta caja es para ti. No es un regalo para comprarte. Es mi forma de decirte que mereces que tus sueños se hagan realidad. Mañana por la noche, cuando camines hacia ese baile, quiero que lo hagas como la mujer más amada del mundo. Y cuando la música termine, estaré esperándote para pedirte algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Con todo mi amor eterno, Alejandro. PD, el auto pasará por ti mañana a las 7. Confía en mí. Sofía abrió la caja. Dentro había un vestido de ensueño, color azul medianoche, que parecía capturar las estrellas. Junto a él, unos zapatos a juego y una nota, para la mujer que me enseñó que la verdadera elegancia viene del corazón. Abrazó el vestido y lloró, esta vez de una felicidad tan pura que sentía que podía iluminar la noche. Él me ama, susurró. Alejandro me ama de verdad. La mañana de su graduación, Sofía despertó sintiendo que flotaba. La ceremonia fue emotiva, pero su mente y su corazón estaban en la noche que le esperaba. A las 5, una estilista profesional llegó a la mansión. Tengo instrucciones de hacerla lucir como la princesa que ya es, le dijo. Cuando a las 7 un auto de lujo se detuvo frente a la puerta, Sofía se sintió como en un cuento de hadas. Al llegar al salón de baile, la opulencia del lugar apenas la impresionó. Sus ojos solo buscaban a Alejandro. Sus amigos la recibieron con asombro. «Sofía, estás deslumbrante. Pareces una estrella de cine». Pero las horas pasaban y Alejandro no aparecía. La ansiedad comenzó a roer su felicidad. Vio a Rebeca en una mesa cercana, lanzándole miradas venenosas. «Mira a la empleadita. ¿Quién le habrá prestado ese vestido?» Escuchó que decía. Las dudas regresaron. ¿Fue todo un sueño? ¿Se arrepintió? Justo cuando estaba a punto de marcharse, con el corazón roto, la música se detuvo. Un silencio expectante se apoderó del salón. En la entrada principal apareció él. Alejandro Garza, impecable en un traje negro, caminó con una determinación que silenció todos los murmullos, ignoró a todos y se dirigió directamente a ella. Sus miradas se encontraron a través del salón y el mundo desapareció. ¿Me concederías el honor de acompañarme?, le preguntó extendiendo su mano. La llevó al centro de la pista de baile vacía. Tomó el micrófono de la banda. «Buenas noches a todos», dijo, su voz resonando con claridad. «Mi nombre es Alejandro Garza y esta noche he venido aquí por una sola razón». Se volvió hacia Sofía. «He venido a declararle mi amor a la mujer más extraordinaria del mundo». Los murmullos de sorpresa se extendieron por el salón. «Sofía Reyes», dijo, y su nombre sonó como una caricia. «Antes de conocerte, yo era un hombre vacío. Tú me enseñaste lo que significan los valores, el amor incondicional, la dignidad. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que uno posee, sino en lo que uno es. Me enseñaste que la belleza real radica en la bondad». Soltó una de sus manos y, para el asombro de todos, se arrodilló. El silencio fue absoluto. «Sofía Reyes», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «¿Me harías el increíble honor de ser mi esposa?». De su bolsillo sacó un anillo con un diamante que brillaba como una galaxia. Sofía, bañada en lágrimas de felicidad, solo pudo asentir antes de encontrar su voz. «Dios, susurró primero y luego, para que todo el mundo la oyera. «Sí, Alejandro, sí quiero ser tu esposa». El salón estalló en una ovación. Él le puso el anillo y la besó mientras la música volvía a sonar. Bailaron su primera canción como prometidos, perdidos en su propio universo, demostrando a todos que el amor verdadero, cuando es real, no conoce barreras. 6 meses después, la mansión que había sido testigo de su primer encuentro se vistió de fiesta para su boda. Fue una ceremonia que unió dos mundos, la elegancia de la alta sociedad de Guadalajara y la calidez auténtica de la familia Reyes, llegada desde su pueblo en Jalisco.
Don Miguel entregó a su hija en el altar con lágrimas de orgullo, y Valeria, la hermana de Alejandro, lloró de felicidad al ver a su hermano finalmente completo. 2 años después, la misma mansión resonaba con risas infantiles. Alejandro sostenía en brazos a Mateo Alejandro Garza Reyes, un bebé de 3 meses que había heredado los ojos color miel de su madre y la sonrisa de su padre. Sofía, radiante, observaba la escena. Su vida era un sueño hecho realidad. Alejandro había encontrado su propósito. Ahora dirigía una fundación que otorgaba becas a estudiantes de escasos recursos, honrando la creencia de su esposa de que la educación es la única herencia verdadera. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntó él acercándose. Pienso en lo perfecta que es nuestra vida, respondió ella, acariciando la mejilla de su hijo, en cómo Dios puede transformar una historia de dolor en la bendición más hermosa. Pienso en lo mismo todos los días, murmuró él, besándola, y en cómo el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, la familia Garza Reyes se abrazó. Habían encontrado lo que la mayoría busca toda una vida, un amor auténtico y una felicidad genuina. En la pared de su hogar colgaba, enmarcada, la foto de esa noche de graduación. Él, arrodillado, ella llorando de felicidad, y a su alrededor, un mundo que fue testigo de que cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, ni las diferencias ni los obstáculos pueden mantenerlas separadas.